Muy buenas tardes para todos y todas. Gracias a ustedes por esta invitación. Me hace muy feliz seguir compartiendo temas de interés para todos, avances, progresos y demás. Hoy vamos a compartir un poco de lo que ha sido nuestro camino con diferentes herramientas que han venido a nuestra vida. Una de esas, para el tema de hoy, es el manómetro, ese instrumento maravilloso que nos permite pasar de todo aquello que suponemos o que es invisible, que creemos que sucede, pero que al final podemos hacerlo de manera tangible teniendo un dispositivo que nos entrelaza esa información y literalmente nos la deja ver a través de una cuantificación numérica. En este caso, pues Forwardontics desarrolló la forma, junto con el AppLocker, de poder medir las presiones que hay dentro de la boca. Y eso hace que el manómetro tome una relevancia súper importante en nuestra aplicabilidad diaria, en la rutina de nuestras terapéuticas y de todo lo que ofrecemos cuando hablamos de postura oral. Todo lo que enmarca el manómetro desde la historia como en 1964 es que aparece el tema de querer medir las presiones. Así que de ahí para adelante a nosotros nos tocó lo que se desarrolló en el siglo XX y XXI, que lo que dice es que ya obviamente se digitalizó muchísimo más, se crearon microsensores piezoeléctricos muy pequeñitos que permitían que ya se vieran numéricamente valores tanto positivos como negativos y que obviamente esto llegara a la odontología, que eso me parece maravilloso. Cuando me puse a revisar todo este tema, yo decía, wow, porque el manómetro puede medir cualquier cantidad de presiones, pero llegar a cuantificar la presión intraoral negativa, pues era un reto que definitivamente hoy pues lo tenemos superado tangiblemente a través de lo que hemos venido haciendo a diario con la práctica, buscando esa parte funcional. Este manómetro mide gases y mide líquidos y pues lo que va a hacer es cuantificar la presión entre los espacios dentro de la boca y la presión atmosférica. El manómetro de Forwardontics pues lo que nos permite en este caso y cada día en investigaciones que se van desarrollando, lo que van a evaluar son fenómenos como estos, como el vacío intraoral, como el sellado labial, como esa postura lingual y específicamente muy aliado y obviamente de gran peso hoy en día científicamente a razón del desarrollo del modelo biofuncional por el doctor Engelke, porque él pasó a usarlo a través de microsensores donde utilizó el espacio Donders y el espacio Frankel para investigar cuáles valores y qué se generaba allí. Entonces, hay fenómenos que hoy siguen avanzando y que nos hacen muy gratamente felices porque además yo creo que nosotros a veces no sabemos la herramienta tan valiosa que tenemos en las manos. Primero porque, bueno, a alguien un día se le ocurrió que podíamos medir las presiones, pero luego en ciertos lugares, luego encontró que eran en compartimentos específicos y luego de ahí para adelante empiezan a desarrollarse una cantidad de ideas como en qué momentos, cuándo, si se mantiene o no se mantiene, si se puede reproducir, si se puede lograr. Así que vamos a enmarcar algunos fenómenos que se han venido estudiando y que han tomado un poder maravilloso porque además nos aportan muchísimo a la práctica. O sea que vamos a ir, uno de esos es la deglución, sin duda alguna, que es un fundamento y una base de rehabilitación a la hora de hablar de modelo biofuncional. Entonces, yo quisiera que ustedes y los que me están escuchando y viendo se graben estas tres imágenes porque son muy relevantes. Una de las formas de comunicación, yo siempre lo he dicho y por eso en muchas de mis charlas lo he nombrado como el lenguaje universal, es el modelo biofuncional. O sea, sí, el modelo biofuncional enmarca toda esta relación
naso, maxilo, mandíbulo, faringea, ¿cierto? Y lo que nos permite es ver que existen diferentes, bueno, acá ustedes me van a seguir con lo que yo les voy a indicar. En la primera imagen, lo que apreciamos es, este es un modelo del artículo del doctor Engel, que es el modelo biofuncional, donde describe los diferentes compartimentos. Entonces, el compartimento uno es el de Frankel, el 2 es el de Donders, el 3 es el espacio faríngeo y el 4 es todo el tema nasal. Entonces, en esos cuatro compartimentos se logran realizar medidas. ¿Listo? O sea que ya no solamente imaginamos, ya sabemos que esa relación que existe de fluidos y de sólidos, también tenemos la posibilidad de medirlos. Creo que hace poco se dio una charla del nasómetro, así que ese compartimento 4 que lo tocaré en algún momento, ya fue medido, o sea, ya tenemos la posibilidad de mirar qué es lo que sucede hacia esa epifaringe, hacia esa zona o esa cavidad o ese compartimento que lo delegó el doctor Engel. Pero nos quedan dos por mejorar y por estudiar un poco más a profundidad, y es el espacio uno y 2 que son de nuestra conveniencia, o sea, son de nuestra autoridad, son de nuestra obligación, son de nuestra responsabilidad. Y ya tenemos una herramienta que nos permite ver lo invisible. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa cuando el paciente está en una postura como la siguiente imagen? Que esa es la que yo me tatuaría. Diría, ¿por qué? Porque es la postura oral en reposo donde hay un balance en esos compartimentos, donde hay unas presiones negativas sostenidas, ya hablaremos de los valores, pero es una imagen que dice demasiado. Cuando dice demasiado es que en esos dos compartimentos, sin dudarlo, predomina la presión negativa intraoral. ¿Listo? Que es lo que hace que esos compartimentos, al medirlos, nos cuentan una historia de lo que hay alrededor de ellos. Entonces, revise ese compartimento, por ejemplo, el uno, que ya lo vio en la primera imagen, alrededor que tiene. Tiene los labios, es un espacio virtual que está entre los dientes y sobre todas las arcadas, ¿listo? De un lado al otro. Ese espacio de Frankel o compartimento de Frankel se tiene la posibilidad de medirse. Y fue como que de uno de los que inicialmente aparecieron dentro de esa filosofía y de todas esas teorías tan hermosas que luego se compilaron. Luego está Donders, que fue el primero que apareció y que está rodeado al final de válvulas, ¿cierto? Esas válvulas, esa válvula 2, esa válvula 3, que ustedes ven que ya compromete la zona del paladar blando y la base de la lengua. Entonces, lo que nos cuentan los compartimentos cuando los medimos y cuando podemos tener tangiblemente esas medidas es que las válvulas están activas. ¿Listo? Entonces, recuerden esas 7 válvulas de las cuales nosotros tenemos 3. Bueno, pues labios es la primera, la segunda, o sea, está por delante de Frankel. Por detrás estará la válvula 2. ¿Listo? Y luego, por detrás de Donders estará la válvula 3. Bueno, entonces esas válvulas intraorales van a quedar de alguna manera herméticamente siendo los sellos que alguna vez fueron descritos cuando nosotros podemos medir los compartimentos y podemos garantizar que la vía aérea sí se está utilizando y que la boca tiene una condición favorable para el reposo, favorable para la deglución, favorable para el crecimiento, favorable para la respiración exclusivamente nasal, favorable para la deglución. Imagínense todo lo que alberga esta segunda imagen. Luego la tercera, que viene siendo como esa continuidad de la última palabra que dije, que fue la deglución. Ahí lo que hacemos es que pasamos a la dinámica, o sea, a la dinámica propia, porque al final existen allí unos fluidos que para nosotros el más relevante
es esa saliva que fluctúa diariamente, que está ahí constantemente, de la cual profundizaremos un poquito porque la tenemos un tris aislada. No es meramente la presión, es esa presión que le ayuda o que ayuda a generarla. No solamente una postura, son también fluidos, son también gases, son una cantidad de componentes invisibles que lo que necesitamos es integrarlos para entender que esa postura oral debe pasar a tener luego una dinámica que permita seguir funcionando, pero que a la vez pueda retornar a la imagen 2. ¿Listo? O sea, que pueda tener un reinicio, una postura inicial, que es la de descanso. Entonces, el nasómetro está para medir el 4. ¿Listo? Y el manómetro está para medir el uno y el 2. Entonces, inicialmente, cuando empezamos la terapéutica en consulta, lo que podemos hacer es irnos a medir Frankel, que es lo más sencillo que existe, que no es sino permitir que la sonda esté cerca por el blocker a la zona de los dientes y ya está. Y mirar el valor, decirle al paciente, traga y listo. Lo siguiente es Donders, que ese es un espacio un poco más pequeño y es variable porque va a depender de cómo esté el arco de ese paciente, el paladar, la altura y demás, y que de hecho la presión de allí, ganar esa presión negativa, es un reto para llegar al punto de que se mantenga estable, de que cuando lleguemos a decir, ok, la presión negativa de mi boca está estable, es porque todos esos factores que yo observé al inicio de cualquier tratamiento por el cual haya entrado mi paciente, llámese porque fue respirador oral, o porque tenía pobre postura en descanso, o porque dejó de crecer, o porque tiene un pobre sueño, o porque no tiene espacios entre los dientes, N cantidad de cosas que ya sabemos nosotros. Cuando yo vaya y diga que eso ocurrió en Donders y en Frankel, que esa presión negativa yo ya garanticé con el manómetro de que es reproducible y que se mantiene y que se rehabilitó o en muchos se habilitó inicialmente, quiere decir que todas esas variables que yo observé deberán haber tomado un camino diferente. ¿Listo? Para poder decir que mi tarea quedó hecha o por lo menos que las veces que voy a medir garantizaron que yo fuera avanzando de una en otra. A veces yo les decía que teníamos instrumentos que no sabíamos utilizar y a mí me parece bueno que salgan, que existan y que uno los conozca. Porque como todo está subutilizado, o sea, yo creería que como igual que nuestro cerebro que está subutilizado, pues eso sigue pasando con las herramientas. Lo más bonito es cuando nos vamos al fuego, que es cuando literalmente llegan los pacientes y esos que se salen de la norma, porque hay veces nos encajamos en valores y nos quedamos ahí, pero los retos cada día son muchísimo más grandes y nos llevan a descubrir, primero, maniobras, segundo, habilidades, tercero, formas. Luego nos explora un mundo de creatividad para poder optimizar muchísimo más ese recurso. Yo me he quedado, al igual que sé que hay muchos alumnos, que luego les surge una cantidad de ideas que uno dice, wow, pues eso todavía no se ha visto, todavía no se ha evaluado o esa relación todavía no está escrita. Bueno, pero eso es lo bueno de tener una herramienta. Cuando yo tengo esta es la segunda imagen, no olvide esa imagen. Esto es lo que queremos en todos los tratamientos que iniciamos y que terminamos. Y esto es lo que queremos ver en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros pacientes, en todo el mundo. Y por eso hoy estamos aquí todos reunidos, de alguna manera a buscar habilidades e instrumentos que nos ayuden a llegar allí. Esta postura oral en reposo es el reto de todos. ¿Por qué? Porque de ella va a depender la estabilidad del sistema. ¿De cuál sistema? De todo. Cráneo, cérvico, mandibular, si hablamos de mecánica o de biomecánica, y funcional
o biofuncional si lo hablamos de todas las funciones. Respiración, deglución, fonoarticulación, masticación, succión, cuando es en temprana edad. Bueno, que se integren de alguna manera y que sean óptimos, eficientes. Esta postura que usted ve ahí, que es el reto que tenemos que llegar todos los que trabajamos de esta manera, va a evitar que usted tenga más riesgo de recidivar cualquier tipo de tratamiento que interponga o terapéutica. ¿Y usted cómo lo va a medir? Con esto, porque es la única manera de darse cuenta que sí lo estamos logrando. ¿Listo? No es solo suponer. Recuerde que ya pasamos de lo invisible a lo visible. Entonces ya tenemos esa herramienta y yo veo, me pasó al comienzo, que yo subutilizaba muchísimo. Yo decía, ¿cuándo lo voy a medir? No, mida, lo mejor es mirar. Y eso me ayudó a mí a ver el manómetro de una manera diferente. Pero ¿quién fue? No fue el solo manómetro, fue el nasómetro. Cuando el nasómetro llegó a mi vida, y yo me sentí como que era tan sencillo poner aquí y lea y mire y ponga una cosa, luego ponga la otra y vuelva y mida. Yo dije, pero ¿por qué no en la boca? ¿Por qué no en la boca? Y pues bueno, entonces eso me lanzó a hacer una cantidad de cosas que ahora me dejan ver la variabilidad de cosas que yo debo tener en cuenta a la hora de tratar los pacientes porque todos no se comportan igual. ¿Listo? Entonces, con este manómetro lo que yo puedo evitar es que deje al azar que las cosas están bien. No, porque a veces decimos, no, eso ya está. Pero venga, midamos para ver qué tanto. Tomemos unos 10, 15 minutos de la consulta y optimicemos esta herramienta y miremos si logramos o no logramos los objetivos. ¿Hay tiempos de descanso? Sí, hay tiempos de descanso, siempre. Pero también hay tiempos en que yo debo corroborar la eficiencia de mi terapéutica. Si no, al menos para que me diga que por lo menos por ahí no voy avanzando. Y yo busque una nueva herramienta o busque el cómo llegar al punto de la meta que me propuse al final, que es esta imagen que todos debemos tener en cuenta. Cuando hablamos de respiración oral, miren, yo creo que todos los que estamos acá, nuestros propios hijos han sido nuestro maestro para llevarnos al tema de la respiración oral. Entonces, cuando tú dices, ya lo logré, ya voy, primer paso. Hice, entonces hicimos la expansión, optimizamos la nariz, el nasómetro nos dice buenas cosas, el manómetro también y demás, pero pues nuestros hijos, que son esos pacientes eternos hasta que se vayan de la casa, nosotros siempre los vamos a observar. Y me ha pasado, tal vez a usted, mírelo o si no, bueno, le cuento mi historia y es que, por ejemplo, a Mariana ha tenido etapas donde su presión negativa ha sido de libro, o sea, de libro, y que luego ha tenido variables donde ya no es de libro, donde me muestra unas banderas rojas que yo debo estar pendiente y de hecho vuelvo y tomo el recurso y digo, ok, midamos para ver qué está pasando. Y a veces eso que yo suponía no era tan así. Me pega unas sorpresas, entonces a mí me hace muy feliz tener con qué medir todo. Y sobre todo eso, que uno no sabe qué es lo que pasa en la boca, pero de antemano yo ya tengo, sin necesidad incluso de ver, tengo esa imagen grabada de esta postura oral en reposo que yo quiero para todos mis pacientes y que esa respiración oral realmente en algún punto sea exclusivamente nasal, sobre todo en reposo y en descanso. Bueno. Luego, también nos permite ver otras cosas, porque antes era como en una postura estática. No, no, no. Aquí podemos ver todo, podemos ver el paciente cómo deglute si lo hace con una viscosidad suave. Cómo deglute o qué tanta presión negativa necesita si el alimento es más viscoso. Cómo deglute el paciente si de pronto es más líquido, si hay más o menos saliva en la boca, si hay más o menos lubricación. Todo eso me lo permite medir, o sea que la dinámica de las funciones también es medible con el manómetro. Entonces, ay, yo puedo predecir en qué momento de esa función se está usando más musculatura que presión.
Por ejemplo, que se está compensando más la cabeza que la propia boca, que está haciendo aún más el gasto energético a la hora de hacer exigencias a mi cavidad oral, como una masticación y una deglución vigorosa. Y ahí es donde se desnudan esos grises que han estado al fondo que no vimos y que son los que a veces no nos permiten avanzar. Es ese niño que de pronto deglute su agua y lo hace súper bien, pero al final cuando tú lo ves todavía tiene una pobre postura oral. Entonces uno dice, pero ha hecho todo, usa la blocker y esto, pero cuando tú lo mides, por ejemplo, cambiando la viscosidad, haciendo una masticación, te vas a dar cuenta que el problema no era que no pudiera deglutir un agua, el problema era cuando íbamos a la realidad de la vida y es hacer una deglución de alimentos de diferentes texturas, viscosidades y demás. El cómo se comporta la presión dentro de la boca cuando hay una dinámica, ¿listo? Activa. Entonces es muy bueno porque te permite evaluar la terapéutica. Yo he tenido que retroceder en terapéuticas. No digo, no, 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 esto no va bien por ahí y decir, venga, mejor, vamos a cambiar la viscosidad, vamos y vamos a ir corrigiendo eso que ahora se desnuda en esa nueva condición. Y esto nos hace avanzar un poco más. Monitorear todos los tratamientos, claro, los pacientes que luego ya se dan de alta de un tratamiento y que están en crecimiento, por ejemplo, con los niños, lo que nos permite esto es que en los controles nosotros vengamos y objetivizamos cómo están las presiones. O sea, ya no nos quedamos a la merced de mirar, ni siquiera preguntarle a los papás, oye, sí, ¿cómo está el niño con su postura oral? ¿Mantiene mucho la boca abiertica o no? Sino que de una vez vamos a medir y vamos a monitorear ese camino en los que somos guías y que estamos mirando que esas banderas rojas no se levanten, porque además tenemos cómo hacer. ¿Listo? Y obviamente, cuando hablábamos de analizar la eficiencia oral, lo que me permite es ver que todas las funciones que nosotros hacemos se hacen en diferentes, en una condición de mínimo gasto energético, o sea, lo más biológico posible, y que esto va a evitar que hayan compensaciones funcionales. ¿Listo? Porque entonces el niño dicen, los papás, sí, el niño ya traga con la boca abierta, pero con la boca cerrada, pero resulta que traga y hace porque todavía le cuesta. Entonces, cuando podemos analizar cada función como es y disminuir las veces o las dimensiones de compensaciones, se hace muchísimo mejor nuestro tratamiento. Entonces, digamos que en un paciente que tiene que para tragar, a pesar de que lo haga, tenga que utilizar un movimiento cervical, es porque algo no va bien a través de la deglución. Entonces, seguramente nos falte un poquito más de intensidad en el GOPEX, por ejemplo, en esa postura a la hora de masticar. Tal vez nos falte un poquito de encaminarnos más en la masticación vigorosa y la respiración previa a la deglución. Entonces, todo esto lo único que nos da herramientas es para mejorar. ¿Listo? Pasando a la deglución, que es el marco básico que nos va a llevar a esa postura. ¿Listo? Porque partamos de que no existe esa postura, de que la mayoría tenemos una boca abierta o semiabierta, con las válvulas funcionando unas más que otras y demás. Pero ¿quién nos va a llevar allí? El uso de la blocker, sin duda, ¿a través de qué? De la deglución básica. Entonces, el uso de la blocker básico, lo que va a hacer es que a través de deglutir saliva, nos va a ir buscando y mejorando la presión negativa de la boca. Entonces, cada vez que uno tiene saliva, que es de las cosas que más le cuesta al niño que tiene la respiración oral o que tiene un reposo pobre porque su boca se seca. Entonces, cuando tú le pones el app blocker o cualquier dispositivo y que no se estimula más la saliva, al niño le cuesta tragar, porque cuando no existe esa lubricación propia de la boca, es más difícil tragar y se usan más los músculos y se usan más las compensaciones para poderlo hacer.
Por esa razón es que a veces nos funciona más iniciar el tema de deglución con fluidos, con líquido, con el agua, con el vasito, con la jeringa, con el kefir. ¿Por qué? Porque existe una humectabilidad propia de la boca que a través de la deglución va a hacer que sea un patrón de repetición más sencillo. ¿Listo? Y si lo hacemos las veces que sean necesarios, pues definitivamente esto nos va a permitir ir avanzando en ganar esa postura oral en reposo. No siendo menos importante, recordemos que la deglución tiene diferentes etapas. Una fase oral que es una preparatoria donde esa fase oral tiene un inicio y ese inicio se da en la masticación. Quiere decir que cuando yo quiero entrenar la deglución, no solamente voy a utilizar como tal el blocker y el agua, sino que luego yo voy a ir complementando a esto, porque al final todo es un complemento. No veamos los instrumentos o las herramientas que tenemos como la herramienta gold y pues la salvadora de todo, porque no va a ser así. Y menos en algunos pacientes que sí les funcionó más el que yo le diera a tomar agua que a otros que les va a funcionar a que yo trabaje más en la fase oral y luego mida las presiones y se van a mejorar. Entonces, como ya tenemos una herramienta, pues ¿quién dijo miedo? Empezar por cualquiera de esas circunstancias será uno de los criterios que nosotros como clínicos tendremos a la hora de elegir por dónde empezar. Arrancamos con pautas, como el tema de las 4 citas, que eso es como un estándar básico para arrancar a trabajar el tema de postura oral y que ahí va acompañado la medida del manómetro o dependiendo de las características clínicas que usted evalúe, mirará cuál es la más asertiva y pertinente. En cualquiera que fuera, el manómetro usted lo tiene como un método asequible, inmediato, a mediano y a largo plazo para medir que su técnica sea la que usted requiere. Miren esto, cuando le trabajamos a la deglución, lo que hacemos es que miramos cómo se comporta como tal la deglución. La deglución es un momento, pero tiene unas características importantes. No es como trague, no. Es como que abrí la boca, corté un alimento, lo trituré, lo maceré, lo le puse mi saliva con todos sus componentes, sus proteínas, sus mucinas y demás, y hice una adhesión y una cohesión de ese bolo junto con una función muscular, lingual, listo, de presión y esa está en la fase oral. Listo, que es esa voluntaria que a veces se nos olvida trabajar. Entonces, esa voluntaria, lo que hacemos es que la trabajamos también y la incluimos con esto para que a la hora, mire usted este video, para que a la hora de deglutir, de pasar de la fase oral, cuando ya en el espacio donde está nuestro alimento, pase a la fase faríngea o involuntaria y luego al esófago de manera adecuada. ¿Adecuada qué quiere decir? Que cada vez que yo prepare esa deglución, todas las estructuras, líquidos, fluidos, gases, sólidos, están tan integrados que lo que va a pasar es que se da la deglución y inmediatamente se conserva la postura oral de reposo. ¿Listo? Y eso es lo que nosotros queremos, que entre deglución y deglución la postura vuelva al reposo, al descanso. Miren aquí, voy a darle play. Miren, les voy a decir algo. Aquí existe, esto es un video, una videofluoroscopia, pero lo hicimos con jugo de piña. Entonces, en este video, que es también uno de los métodos que también están ya validándose para
medir la deglución y ver cómo funciona, cómo son esos procesos, porque recuerden que si vamos a esa base y hacemos que la deglución sea lo más adecuada posible, pues esa es la garantía de su postura oral en reposo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos jugo de piña, yo entro al tomógrafo y lo que hacemos es que voy a ir haciendo varias degluciones hasta que termine todo y lo que vamos a observar es qué pasa, este video está lento y este está más rápido. ¿Qué pasa cuando trago? ¿Qué pasa con la epiglotis? ¿Qué pasa con mi gioides? ¿Qué pasa con mi mandíbula? ¿Qué pasa con esta vía aérea y digestiva? ¿Cómo se comporta? Quiero que se concentre y mire, tragué, ahí va otro, miren el ioides, mire a nivel de la orofaringe, mire la epiglotis, mire la lengua, mire la mandíbula, mire el esbozo de tejidos blandos que se observan en el perfil. La famosa deglución invisible no es meramente facial. La deglución invisible ocurre también dentro de la boca, con que exista un equilibrio de fuerzas y presiones y funciones de todo el complejo naso, maxilo, mandibular y cervical. O sea, ese tubo faríngeo que es tan moldeable es lo que nos permite ver cómo está eso diario, esa base que nos mantiene la postura oral en reposo. Esto sería genial lo hacer a todos los pacientes, ¿se imaginan? Cómo uno puede ver, ese ya es muchísimo más rápido. Ujú. Cómo volvemos a una postura en reposo, cómo la presión negativa se mantienen en esos compartimentos. Eso es lo que queremos, cómo la nariz se optimiza, cómo esa válvula 7 está presta para funcionar cuando le toca, cómo hay una coordinación entre respirar, deglutir y postura en reposo. Hasta allá queremos ir. ¿Y es invisible? Sí, pero yo sé que a todos les interesa muchísimo esto. ¿Cuáles son los objetivos? Y si bien existen unos promedios y si bien existen unas tablas que han ido surgiendo en la medida de la investigación, no son tampoco tan cerradas. ¿Listo? Casi que también nos permiten tener un rango de flexibilidad donde yo tenga que evaluar las otras variables y darme cuenta si con N presión negativa de mi paciente, todas esas variables se encuentran en un buen camino, se encuentran siendo beneficiosas para mi paciente. ¿Listo? Independiente muchas veces que no esté encaminada en como tal una tabla. Pero miren, estos son uno de los valores de los estudios más significativos basados en el modelo biofuncional del doctor Engelke, de la doctora Santander y de, bueno, otro doctor que se me va ahorita, el nombre que son como los que más han estudiado presiones negativas intraorales. Entonces, específicamente el artículo del doctor Engel que evaluó esas presiones con el manómetro y con los sensores en Frankel y en Donders en estas posiciones. Boca abierta, que es si estaba totalmente
esa boca abierta, la lengua baja, los labios sellados, o sea, esas válvulas estaban todas abiertas, pues definitivamente no encuentran ningún tipo de valor en milibares en ninguno de esos espacios. Quiere decir que el aire entra libremente, pero no existe un cierre de compartimentos. Por ende, no habrá presión negativa. ¿Listo? Luego, cuando los labios están cerrados, únicamente sella la boca, sella los labios, pero por dentro la válvula 2, la válvula 3 pueden estar abiertas. Quiere decir que es en una posición como semi abierta o semi cerrada. ¿Listo? Allí encuentra un poco de valores, pero esos valores no superan 1 milibar. Quiere decir que cuando vemos esto y yo puse el manómetro en mi paciente, puse su blocker, lo conecté y le digo a mi paciente, respira normal, espera que tenga saliva y luego traga. Tragó una vez y ese valor hizo ¡fup! Subió 1 y se cayó otra vez. Luego, Luego, dejamos que le sume otra presión, otra deglución. Listo que sea la sumatoria de deglutir nuevamente, unas 2 o 3 veces. Si pasado esto, esos valores llegan a 1 milibares de presión o llegan hasta 3, 4, 5, 6, menos de 10 milibares, esas válvulas están abiertas. Quiere decir que el compartimento no logra sostener la presión. ¿A razón de qué? De que la válvula 2 y 3 pueden estar abiertas. ¿Listo? Entonces, la siguiente medida que ellos hicieron fue mirar cuánto era la presión después de deglutir. O sea, esto que usted tiene algo y traga. Después de deglutir vigorosamente, usted puede tener estos valores. 48 milibares, hay pacientes de 81. Tengo pacientes que tienen muchísima fuerza para deglutir y en muchos hemos tenido que trabajar para nivelar, para bajar porque hay un sobreesfuerzo muscular, listo, y esas presiones que pueden estarse sosteniendo, no se sostienen en el tiempo, o sea, se sostienen durante la práctica, listo, durante esto, pero luego se van y el paciente tiene una relajación excesiva mandibular. Entonces, no es sostenible en el tiempo. Recuerden que la postura oral en reposo son esas presiones negativas ligeras pero constantes y no necesitan mucha presión. Entonces, durante la deglución, ese pico grande, bueno, cuando tragamos, también podemos encontrar valores de 29 o a 62 milibares. ¿Listo? Que es cada vez que deglutimos. Entonces, por ejemplo, yo me quiero tomar algo. Usted puede evaluarse como cuántos milibares de presión tiene cuando usted deglute, cuando se toma, por ejemplo, un vaso con agua. ¿Listo? Ya les voy a mostrar que hice unos videitos de cómo hacerlo y lo que uno se ve allí y puede decir, ah, ok, bueno, tengo entre succión y succión este tipo de presión, quiere decir que mi vía aérea está protegida. Ojo con los pacientes que no les pasa eso, que fácilmente se atoran con una saliva. ¿Listo? Recuerden que ahí está amplia la gama de terapéuticas y de posibles tratamientos que usted logra tener con este tipo de instrumentos. Durante el pico, o sea, la fuerza mayor de glutoria, donde se aumenta muchísimo la presión, puede uno llegar a más de 100 milibares. Eso sí lo nota y yo lo noto en la mayoría de pacientes cuando les digo, traga vigorosamente. Ese pico se sube en el manómetro 120, 130, 140 o le sale error. Y son esos picos. ¿Cuál es la idea? Que ese pico no se quede allá, sino que caiga nuevamente otra vez a un valor muchísimo más sostenido, porque ese mayor pico tiene mayor gasto energético, sin dudar. Entonces, este es una de las imágenes también de esto que les acabé de contar, de cómo está la presión negativa en una boca abierta. Se me perdió el mouse, así que ustedes me van a seguir. Donde dice OC, que es la boca abierta, ustedes ven que dice milibares, dice 100 y 200 milibares a su izquierda, ¿cierto? En el eje X. Y luego ustedes ven que ahí no hay ninguna gráfica. Quiere decir que ahí no hay presión. Luego, cuando la boca está semicerrada, quiere decir que la válvula 2 o 3 está abierta, pues tampoco se encuentran valores
significativos, pero cuando usted pasa a tener la CCN, que es una postura oral en reposo, de la boca está completamente sellada y existe la respiración up-lock, o sea, usted está al 100% con su nariz, tiene una postura oral en reposo divina con el menor gasto energético en todo. Entonces, allí la gráfica que tiene picos y que es como café es el espacio Donders. Y la gráfica que tiene los muñequitos azules es el espacio Frankel. Entonces, definitivamente tendríamos un poquito más de presión en Donders, pero Frankel también sigue teniendo buena presión negativa. ¿Listo? Y cuando deglutimos, esa presión negativa logra caerse. Claro, porque es que el sello se debe romper más seguido. Entonces es innecesario tanta fuerza. Ojo, hay terapias de choque que hacemos si utilizamos el manómetro llevándolo a esos picos altos como pacientes con disfagia, como pacientes roncadores, como pacientes que nunca tuvieron una postura de boca sellada. Listo, esos pacientes hacemos ese feedback y los llevamos a ese estresor de fuerza y presión lo más que puedan para poder nuevamente desarrollar esa capacidad propioceptiva de la lengua sobre el paladar y de estas presiones intraorales. Entonces, ese artículo tiene mucho que ver, o sea, realmente uno le conoce muy poquito. Entonces, ¿cómo tener listo? Porque hay cosas tan básicas como armar el manómetro. Como cada vez que llegue, yo sé que a veces nos cuesta y por eso, como tiene cositos, entonces decimos, ay no, pero es que si lo armo ahorita, si no lo tengo, y buscamos todas las excusas para no usarlos. Entonces, aquí está este video que lo puedo compartir en el grupo para que usted lo tenga, se lo muestre, se lo deje a su auxiliar, a la persona que le ayuda a organizar el material antes del control. Entonces, es sencillo. Estas son las partes de cómo armamos el manómetro y lo dejamos listo para el uso con el AppLocker. Entonces, siempre vamos a utilizar el lado izquierdo suyo si se pone de frente el manómetro para obtener presión negativa en milibares. Lo siguiente que se va a conectar, esta conexión siempre va ahí pegadita. Y esa manga, que es ese protector, es ese conector, siempre debe abrazar la trampa de saliva. La trampa de saliva es individual por paciente. También hará parte, se paró, me voy a devolver. También hará parte de el kit que tiene en su mallita el paciente. ¿Listo? Una trampa de saliva será también parte de sus accesorios junto con un conector. Es compresión. O sea, no va a ser que entre fácil, porque recuerden que tenemos que garantizar que el aparato está herméticamente sellado. Ojo, porque cuando usted utiliza el manómetro y los decimales fluctúan arriba y abajo, lo más seguro es que haya una fuga. Algo le pasó y no me quiere dejar seguir. Voy a correrlo. A ver, a ver. Ah, bueno, ya. Eso, y ese es el conector de la sonda. Cada paciente tiene un conector y su sonda, o sea que trampa, conector y sonda y blocker van a ser parte de cada uno de los pacientes. ¿Listo? Y ahí queda listo para ser usado. Lo siguiente que se hace es prenderse y luego lo que hacemos es mirar que está en milibares, y ahí están milibares, y lo que hacemos es calibrar el ambiente donde estamos, la presión atmosférica del lugar, siempre, siempre lo hacemos, porque él se resetea, siempre se resetea. ¿Listo? Y ahí, cuando está en esos tres ceros, está listo para ser utilizado. Entonces, la manera sencilla, el paciente lleva el blocker a la boca, no tiene ciencia ubicarlo, llevamos o a Frankel o a Donders.
Listo, si es un niño y es un niño respirador oral, es un niño que tiene una alta sensibilidad intraoral y que tal vez le puede repeler el que le pongamos una sonda entre la lengua y el paladar, córralo y lo va a medir solamente en Donders, en Frankel, perdón. Entonces, allí vamos y miramos. Este es uno de los objetivos que nosotros tenemos y es poder llegar a tener una postura oral en reposo donde se mantengan los valores. ¿Listo? Cuando por primera vez utilizamos el manómetro en un paciente, previo a esto, no hemos olvidado que la nariz es supremamente importante y que así como esa ruta de trabajo que Orthodontics nos ha enseñado, la nariz toma una gran importancia, es de las cosas primarias. Yo no puedo cerrar una boca si no he abierto una nariz o por lo menos no la he evaluado para ver cómo está. Entonces, debería estar acompañada esa primera cita de un pulsoxímetro para que yo garantice durante unos 10-15 minutos que la oxigenación de ese paciente está siendo la que debería ser. ¿Listo? Y que yo no estoy sometiendo al cuerpo a un sufrimiento metabólico. ¿Listo? O algún tipo de complicación. Ahora, recuerde este objetivo y se lo voy a decir de aquí hasta abajo en todas las diapositivas. Lograr presiones negativas, ligeras y constantes, porque nuestro objetivo es una postura oral en reposo. Entonces, con el manómetro nosotros no solamente podemos entrenar, nosotros también podemos diagnosticar. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, en este momento vamos a poner y vamos a evaluar Frankel para ver qué tanto es esa presión negativa, ¿cierto? En reposo y en deglución, así que yo también puedo diagnosticar si esos valores en reposo están por debajo de 10, como está ahí. 3, luego se subió a 20, quiere decir que degluteó y vamos a ver si el reposo se mantiene. Esperamos, el paciente debe estar haciendo ¿qué? Respirando, respirando por la nariz, normalito. Ahí está, máximo 20, está 18, quiere decir que el sistema está esperando que haya un momento nuevo para deglutir. Deglutió nuevamente y le sumó a la deglución. Recuerden que cuando sumamos la deglución, esos valores se suman. Lo que no queremos es que exista ningún esfuerzo de la musculatura perioral. Así que le damos más tiempo. Entonces decimos, ok, empezó, deglutió y subió a 15, a 19, deglutió nuevamente y seguido, no tiene líquido, está solamente con saliva, subió a 60, 58, ahí se está manteniendo. Vamos a ver qué pasa en la medida en que respira. ¿Yo qué quiero? Pues mire que se mantuvo en 58. Yo quiero una postura oral en reposo que no sea tan alta, que los valores vayan entre 10 y 15, máximo 20, pero está en 58 y ya no está deglutiendo, está en reposo. Entonces hacemos esto maravilloso que es hacer el feedback de que el cerebro mire lo que está haciendo y le damos una instrucción al paciente para que busque unos valores de propiocepción dentro de su boca que estén cercanos a ese valor o ese rango que estamos manejando, ¿cierto? Valor de 11, 12, 15, 18, pero que se mantenga, 17 y que se mantenga. ¿Listo? Y ahí va a empezar la tarea. Quiere decir que esta paciente tiene mucha presión, mucha fuerza para estar en una postura oral en reposo. ¿Y qué va a pasar con esa fuerza? No va a ser sostenible en el tiempo. Se va a cansar y cuando existe demasiada presión exagerada, una de las cosas que suceden es que las papilas gustativas, todas las accesorias y demás, dejan de producir saliva. Y entonces se siente incómodo porque hay demasiada presión. Entonces, ¿el paciente qué hace? Abrir. Entonces, se sigue perdiendo. Así que lo que buscamos es redirigir esas capacidades, por ejemplo, en este caso, a que se mantengan, a que en postura oral en reposo degluta, listo, y se devuelva a presiones de 10, de 12, de 11 para arriba.
¿Listo? Máximo hasta 20. ¿Listo? Entonces aquí vamos a empezar a reorientar cada tratamiento, o sea, por eso es tan bueno. Hay pacientes que inicialmente no es que les vaya súper bien con el manómetro. Hay pacientes que hay que saber a quién se le pone el manómetro, porque hay pacientes que son ansiosos. Entonces, cuando usted le dice, oiga, venga, es que tiene 50 y yo quiero que esté en 15, o que usted tiene 0,1 y usted debería estar en 11 o 12. Y ese paciente, por eso ese tema conductual, pues lo debemos tener en cuenta desde el momento de la valoración. Nosotros debemos saber frente a qué paciente estamos. Y lo último que queremos es generar un estresor más a él. ¿Listo? Así tenga una muy buena intención. Entonces, a veces hay pacientes que iniciamos mejor la deglución normal, transitoria, con agua, y lo que hacemos es que, ok, vamos a ir deglutiendo, allí les damos instrucciones y les vamos dando como la información un poco más lenta, concisa, ok, vamos de a dos por dos, respiramos 2 o 3 veces, relajamos toda nuestra carita, tragamos y así preparamos el paciente para cuando ya queramos hacer una medición. Entonces decimos, mira, vamos a ir haciendo esta preparación de la deglución al punto de que luego vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a medir tus valores. Bien, seguramente los vamos a ir mejorando. Bueno, pero sí no queremos ser un estresor mayor a ese paciente. Así que esa también es una manera buena de iniciar. Entonces, recuerde, lograr presiones negativas, ligeras y constantes. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Pues vamos a mirar la deglución. Entonces, ahora sí, conectamos, eso conectamos, aquí vamos a poner el manómetro y lo que hacemos es eso, deglute. Cuando la boca está seca, miren esa imagen. Cuando la boca está seca y no tiene saliva, ocupa más la musculatura. Entonces, hay pacientes que se vuelven babosos cuando les ponemos algo en boca, pero hay otros pacientes que no. Nicolás, por favor, me informas cuando estemos cerca porque a mí no me para nadie. Ya estamos a 5 minutos de terminar, doctora. Continuando, lo que hacemos ahí es esperemos, no le digamos al paciente de afán. Y si yo lo veo que usa mucho su musculatura para intentar tragar y ganar una presión, prefiero empezar con el agua. ¿Por qué? Porque entonces la boca se va a secar, empieza a tallar, ¿listo? Y lo que hace es regurgitarse la saliva por la sonda. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los pacientes aumentan mucho la presión, comienzan a aumentar mucho la presión y se regurgita, porque no hay un direccionamiento de la deglución. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente, como ahí está en Donders, pero yo no le estoy poniendo líquido a Donders, sino que la saliva que se está produciendo se está desparramando por todos los carrillos y entonces luego se sale de la pantalla y se regurgita. ¿Listo? Por tener exceso de presión. Esas son las cosas que ya hemos notado. Entonces, en este caso, pacientes, a los pacientes les digo que les cuesta más al paciente que tiene mucha presión bajarla que al que tiene menos. Ese es mucho más sencillo, ¿saben? Entonces, ahora en reposo, seguimos entrenando, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Direccionar la deglución. Como que ya no solamente lo voy a dejar que degluta su saliva, no, no, no. Vamos a ir puntualmente a donders. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Conectamos la sonda con agua y la jeringa con agua y lo que estamos haciendo es poner 12C en Donders buscando redireccionar el bolo o el fluido en Donders y dirigiendo la deglución para que el patrón deglutorio se quede en un reposo como el que queremos. ¿Listo? Ya no tiene la boca seca, yo no voy a depender de una presión exagerada voluntaria que hace el paciente.
sino que yo sí ahora le pongo algo en su boquita, dentro de su espacio y le digo, traga. Y ahí me doy cuenta que definitivamente Donders no tiene o esas válvulas no están selladas, están abiertas y no las logra sostener, están abiertas. Y ahí empiezo mi patrón de educar la deglución. Entonces, aquí también es importante porque cuando lo hacemos, el paciente puede mirar su manómetro y puede redirigir esa presión de deglución. ¿Listo? Entonces son maniobras que han ido surgiendo con el uso. Entonces, por ejemplo, la succión máxima. Queremos en los pacientes que tienen tema como son roncadores, uso de CPAP, y demás, mandíbulas en una posición muy atrás, la orofaringe súper estrecha, columnas en cifosis, donde está comprometida mucho la vía aérea. Ese paciente lo queremos llevar y hacerle terapia de choque en una succión máxima. Y monitoreamos aquí que esa función de máxima succión se mantenga cada vez más. O sea, vamos a llevar un reposo pero alto. Entonces le decimos, succiona máximo y luego que se quede ahí en ese valor 90, 100, 120 y que busque quedarse ahí. ¿Listo? Monitoreando que esa función se dé allí. Luego, ¿para qué? Para poder llegar a una postura muchísimo más correcta. Es ese feedback nuevamente que estamos haciendo desde la guía con el manómetro, pero desde la intención también de mejorar y de subir la presión entre la lengua y el paladar. Entonces, las cuatro citas siguen Doctora, siendo una buenas de las tardes. partes básicas y Eh, estándares para iniciar este tratamiento. Entonces, lo primero que hacemos es darle el aparato, sea para niños o para adultos. ¿Listo? Y lo que hacemos es trague y ya. En niños, lo que yo les decía, o en pacientes que se les dificulta, tienen mucha boca seca y que sé que si los voy a poner a entrenar, tienen exposición gingival, hiperplasia gingival y va a estar sangrando y sangrando, yo con esos pacientes comienzo con deglución. Y luego, en mi segunda cita, que es a los 7 días, para mirar cómo va el tema de salivación, listo, si ya está más controlada, ya está más dirigida, ahí hago la prueba del manómetro. Reviso la presión que tiene negativa mi paciente en Frankel y en Donders. Sobre todo me interesa más Donders. Si es un paciente muy dentado, y tiene la mayoría de sus dientes, donde Frankel sí se va a dar y seguramente desde que yo ponga la pantalla ya va a haber una presión negativa. Pero a mí me interesa mucho el del reposo lingual. Me interesa que Donders llegue a un punto de estabilidad para que cierre esa válvula 3, que es ese paladar blando y esa base de la lengua para que la vía aérea se mantenga abierta. Entonces, ahí es donde voy y comienzo el reto con mis pacientes, sean niños o adultos, dándoles las instrucciones de uso, dándoles el manómetro para que lo trabajen en casa o dejando muy buen tiempo en consulta a través del juego, a través de, qué sé yo, el de esperar en la sala un buen ratico y trabajar o a través de utilizar mi cita de control para trabajar la presión negativa únicamente, también es supremamente válido. Entonces, si el paciente me dice, porque he tenido pacientes que me dicen, "Doc, no, eso yo me lo llevo y no lo voy a hacer, prefiero quedarme aquí. ¿Cuánto tenemos?" Y se quedan conmigo lo de 1 hora, que es el tiempo, y ahí nos entrenamos y nos mantenemos y hallamos qué es lo que nos conviene más, qué postura le cuesta, ¿cierto? No solamente de su lengua, de su boca, de sus labios, sino también completa. De pronto sí, añadiéndole algo más, mejora o quitándole algo más, mejora. ¿Listo? Y así lo vamos logrando. Luego volveremos a la semana 3. Exactamente es para mirar que tanto esas horas de uso se han mantenido, ¿cierto? Y luego exactamente lo mismo en la semana de 2 o 3 meses. Eso es en un protocolo de las 4 citas donde el paciente solamente va a trabajar terapia de app blocker. ¿Listo? Pero yo tengo pacientes combinados que seguramente usted también los tiene y los va a tener, pacientes que entonces están listos para programar porque vienen por apnea de sueño.
Entonces, a esos pacientes también en conjunto de ver su polisomnografía, de empezar a programarles sus curvas de Monson, sus férulas, también pasamos a mejorar y paralelo a hacer las medidas con AppLocker y a medir, a condicionar mejor el terreno para la hora de utilizar sus dispositivos de avance tipo curva de Monson y los vamos preparando para esto. Cuando un paciente llegó porque va a terminar ortodoncia, cuando un paciente llegó porque va a comenzar un tratamiento. Entonces, si el aparato se va a demorar, si de pronto el tema entre que mientras llega el aparato podemos ir trabajando con AppLocker, pues de una vez nos vamos a iniciar este protocolo de 4 citas donde vamos a dar la instrucción de deglución y vamos a monitorear todo con el manómetro. ¿Listo? Entonces, estos son unos videos pequeñitos de cómo empezamos con los niños que son altamente sensibles. También los hacemos, los motivamos que participen y cuidamos lo básico de la deglución invisible para luego de pronto irnos un poco más a lo complejo que son las medidas de Donders y de Frankel. Entonces, usted debe ir conociendo a sus pacientes, ¿cierto? Hay otros niños que les encanta el tema del feedback, les gusta ver, competitivo, retador, es chévere, usted tiene que ir conociendo la personalidad. El feedback es muy bueno para el cerebro de todos los seres humanos, porque nos permite desarrollar las capacidades que es a través de la observación, que lo que podemos es llevar y condicionar, modular nuestras acciones, ¿cierto? En tiempo real. Eso es lo que hace el manómetro. Así que el manómetro lo que me permite es, ok, mira, esa presión está muy alta. Vamos a bajar a una postura en reposo más baja. ¿Y entonces qué va a permitir esto? Que este feedback en los niños que ya en ese punto lo logra uno llevar a que haga parte de su terapéutica, pues va a acelerar la rehabilitación. ¿Listo? Porque entonces ya les va a permitir hacer una lectura de lo que pueden lograr en consulta, en casa, en compañía con los papás. ¿Listo? Y se van mejorando cada una de las condiciones. Entonces, en los niños también les gusta el manómetro. A todos no. Algunos juegan mucho con la lengua, entonces cuando están en esas condiciones nos vamos solo a deglución y luego ahí sí, en la siguiente cita vamos a medir y les vamos a ir sumando la atención en la medida en que ellos nos lo van permitiendo, hasta que logremos obtener ese feedback de tener las presiones, la postura, donde queremos, ¿cierto? Y que lo mantengamos. Entonces, para los niños también eso se vuelve interesante. Así que es en cualquier momento que podemos utilizarlo, en cualquier tratamiento, desde unas restauraciones que ustedes hagan, si usted es rehabilitador y esto, con mayor razón. ¿Cómo le quedó esa presión negativa para todo ese nuevo material que usted puso en boca? ¿Cómo bajar durmiendo a ese paciente de noche? ¿Qué tal le quedó esa postura oral en reposo? ¿O será que nos arriesgamos a que todo se fracture, a que haya movimientos involuntarios, a que todavía no logremos controlar ese síntoma como el bruxismo y que se desencadenen cosas y situaciones que nos comprometen? Eso lo podemos monitorear y garantizar con medir cómo está esa postura oral en reposo y buscar todas las condiciones para que sea lo más favorable para la articulación, para los músculos, para la producción de saliva, para los movimientos de la lengua, para la relación maxilomandibular, para la relación de las arcadas, para el reposo de los labios. O sea, es supremamente relevante. Entonces, con los niños se puede jugar de mil y una manera, así que no lo subutilicemos. Miren aquí cómo utilizamos en deglución y queremos ver cómo deglutimos y cómo los niños pueden ir desarrollando esa capacidad de hacer una deglución con una buena postura oral, con una deglución realmente habilitada y rehabilitada para que tenga mejores condiciones y tengamos un mejor desarrollo y una mejor estabilidad de nuestros tratamientos. Mantener siempre va a ser la mejor opción. Mantener el mantenimiento es importante. O sea, lo mejor que pueden hacer
unos papás es tener un manómetro en la casa, porque es muy útil, es muy útil. Si el niño está muy constipado, si usted lo ve de pronto un poquito, que le ponga la medida no es difícil, bueno, o por lo menos si usted es el doctor tratante, pues entonces recuerde que el niño sigue creciendo. Listo, recuerde que cada proceso que termina continúa una vida, entonces inclúyalo dentro de esos controles. ¿Listo? Hasta lograr tener los objetivos. Definitivamente, si buscamos cómo medir succión, deglución, cómo tener un sellado labial, pues mire, realmente vamos a tener una boca sellada, una buena postura de reposo de la lengua, la competencia labial, que ha sido de las grandes cosas, pues se va a dar de una manera pasiva porque esa deglución ya realmente funciona. La mandíbula, lo más hermoso que me gusta a mí de la deglución, porque yo soy mandibulera, es que la mandíbula nunca, jamás ha tenido una posición tan bonita como cuando tiene una postura oral en reposo correcta. Y ni hablar de la musculatura y la actividad electromiográfica en la musculatura. Y definitivamente se siente de otro mundo respirar de esa manera. No olvidemos que uno de los componentes importantes es la saliva y aquí voy a dar es como cosas muy por encima, pero no menos importante de este fluido que nos acompaña cada vez que nosotros estamos haciendo un tipo de terapéutica dentro de la boca, porque a veces sí saliva, pero ajá, saliva mucho, saliva poco, ¿qué tanto? Porque yo también puedo tomar esta poderosa arma y buscar cómo modificarla, cómo estimularla a beneficio de mi terapéutica con el blocker. Va a ser más fácil la adhesión de una terapéutica de blocker con una boca con saliva que sin ella. ¿Listo? Entonces estos son como valores y hay muchas maneras de estimularla. La viscosidad de la saliva es supremamente relevante. La saliva no puede ser líquida y si bien esa viscosidad, ¿quién la da? La que más la estimula es la masticación de los alimentos. Es lo que hace que la calidad de la saliva sea realmente muy alta y muy buena para que mejore y beneficie la postura oral en reposo. Entonces, mire que la saliva submandibular y la sublingual es más viscosa y cuando se estimula, cuando hay más saliva, cuando hay más comida, cuando se mastica más, listo, cuando se llevan diferentes texturas a la boca. Esa saliva es de calidad, listo. Entonces, esa viscosidad, pues obviamente va a facilitar muchas cosas, empezando porque no se lastimen, listo, porque al comienzo me pasaba mucho que el paciente se quejaba, entonces decía, pero es que estás haciendo mucha presión, pero lo que no había visto era que estaba en un terreno con la boca muy seca. Entonces a ellos yo les digo que mientras estimulamos la saliva, entonces lo que vamos a hacer es usamos aceite de coco en toda la boquita o le ponemos a la pantalla vestibular de la blocker y le untamos aceite de coco. ¿Listo? Para que se lo ponga o aceite de oliva o el aceite que más le guste. ¿Listo? Y resulta que ahora existen investigaciones relacionadas con la presión negativa de la boca y este flujo tan divino. Y es que no, o sea, estaban demorados en que empezaran a trabajar porque este es un líquido que tiene una capacidad de deformarse en unas películas impresionantemente delgadas y que componen una protección propia de todos los tejidos de la boca. Increíble, ¿no? Y obviamente facilita muchas de las funciones que nosotros ejercemos. Imagínate un paciente que no tenga una buena actividad de flujo salival y hable mucho, pues mantendrá su boca seca y luego termina de hablar y se va a hacer su terapéutica de blocker. Lo hace una vez y luego ya no va a querer. ¿Listo? Entonces, esa producción de saliva para nosotros es importante porque va a estabilizar los tejidos. Ahora se está estudiando mucho las propiedades reológicas de la saliva y son esas propiedades que tiene un material de deformarse en condiciones de presiones y fuerzas. Y eso se lo atribuyen a las características que tiene la saliva, que es esa viscosidad, esa elasticidad, esa capacidad de lubricación, entre otras. La boca con saliva, pues mejora el que no haya mucha fricción, ¿cierto? Miren, mejora el esfuerzo muscular. Obvio, tragar con lubricación, con cantidad, con cohesión, con adhesión de un bolo, va a requerir menos fuerza de la musculatura. ¿Listo? Y va a fatigar menos a la lengua. La lengua
odia estar seca y ella va a ser la que se va a tener que mover para hidratar una boca. Entonces, ojo con los niños que al final tienen su boquita en reposo seca o algunos que tienen una hipersalivación, que es un mecanismo de cómo mantener la homeostasis por lo menos de los tejidos, ¿listo? Y de que no se friccionen ni se laceren. Que yo digo, bueno, pero entonces esos niños que hipersalivan y hiperbabean, esos niños también están en disfunción y lo que necesitan es redireccionar la deglución para realmente sellar la boca y tener unas mejores condiciones de que el sistema nervioso realice una producción de saliva y mecanice la producción y la cantidad de la saliva de la boca de nuestros niños. Cuando no hay saliva, pues las condiciones se nos vuelven un poco más complejas, entonces tengámoslo muy en cuenta porque todos los días trabajamos con saliva. Recuerden que como para ya cerrar esta parte de el manómetro en la nariz, pues es el nasómetro, básicamente, y lo que nos sirve es para poder determinar cómo es esa presión, ¿cierto? Del aire que entra en inhalación y exhalación hacia la epifaringe, que tanto resistencia tiene esa válvula para que ese flujo tenga demasiado o poca presión para entrar. También nos sirve para, obviamente, hacer un diagnóstico diferencial de las herramientas que nosotros tenemos y de las condiciones propias de la nariz. Entonces nosotros hemos pasado, así como con el manómetro, con el nasómetro, a hacer muchas cosas. Y yo lo invito a usted, si lo tiene, que explore todo lo que usted conoce que podría hacer en la nariz. Váyase de la mano aliado con el otorrino y entonces, qué sé yo, ¿a usted qué le mandaron? No, es que le mandaron este spray. ¿Qué contiene ese spray? Entonces, póngaselo y hagamos la nasometría antes y después, a ver qué. En este caso, esto es una prueba con la oximetazolina, ese vasoconstrictor que nos permite determinar si existe un agrandamiento o una obstrucción mecánica propia de las estructuras de la nariz que impiden el flujo de aire. O que usted evalúe algunas de las herramientas que utiliza para saber si le favorecen o no le favorecen a sus pacientes. Yo me he tenido que dar unas sorpresas impresionantes en que no todo es para todos y en que menos mal tengo algo para medir, para darme cuenta si sí o no. Y en algunas ha sido no y en otras ha sido un grande y amoroso sí. Así que yo agradezco pues tener estas herramientas y que los pacientes logren no solamente lo que perciben, sino que podamos medir realmente, porque recuerden que la percepción del paciente es lo que menos validez tiene. Entonces él puede sentirse bien. Usted, si usted mantiene con la boca abierta, no. Ah, pues miremos a ver cómo está la presión de la boca para ver qué tanto la mantiene en buena postura oral de reposo. ¿Listo? Y asimismo garantizar que sus herramientas son las más ideales para sus pacientes. Pacientes que logran los objetivos, que tienen el compromiso y las ganas de hacer las cosas y pues nosotros les facilitamos las herramientas, ¿no? Para que lo logren. Entonces eso hace que seamos un equipo bonito para trabajar y sacar adelante cada uno de los procesos. Este video es como para que miren cómo se ve un manómetro cuando tiene algún escape de aire por algún lado. ¿Listo? Es que a pesar de que succiones y hagas de todo, la presión sube, baja, sube, baja, sube, baja y los decimales no se quedan quietos. ¿Listo? Recuerden, este es mi mensaje final. Todo lo que se pueda medir, mídalo y mejórelo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra. Eh, Hola, pasamos acá a un espacio de preguntas que dejaron en el chat. no te Eh, escucho. Oh, hola, ¿me Hola, escucha? doctora, ¿me escuchas? Sí, ok. Sí, Muchas gracias por la presentación, estuvo increíble. Abrimos un espacio corto para la respuesta de preguntas que dejaron en el chat. claro que sí. Entonces, vamos a comenzar. La primera pregunta nos dice, para hacer el ejercicio con otras densidades, ¿se hace igual a través de la jeringa o cómo se hace? Pregunta la doctora Manuela Vergara. Sí, Manuela, ahí puedes poner de todo, sea saborizada,
¿Listo? Obviamente lo que uno pide es que si la saborizaste con algo más natural, pues que no tenga nada que obstaculice el paso de la sonda, ¿listo? Que no tenga producto más grueso. Por ejemplo, diga usted que la quiso saborizar con una fresa. Entonces, cole el agua para que le salga sin partículas, ¿listo? Y puede ponerlo ahí. Lo que sea, qué sé yo, si son de los del jugo, pues el jugo. Si son los de kefir, kefir. Si es yogur, el yogur. Listo, todo lo que pueda llevar ahí en la jeringa, lo puede hacer. Perfecto, doctora. La doctora Jenny Hobson nos dice, la parte de la deglución 50-100 ámbar es donde quieres que el paciente llegue normalmente. No entendí No. por qué llegar tan alto a 100 ámbar. ¿Es normal cada vez que tragamos? ¿Por cuánto tiempo lo dejas entrenando? ¿Con 100, con 50 o 100 ámbar de presión negativa? Listo. Entonces, recuerden, hay postura oral en reposo, que los valores son mínimos. Recuerde mi lectura de toda la presentación que era lograr presiones negativas ligeras y constantes. Quiere decir que postura oral en reposo van entre valores de 10, 11, 12, 13, 14, 15, máximo 20. ¿Listo? Máximo 20. O sea que es un rango así entre, diga usted que 10 y 15, 10 y 20, no más. O sea, milibares de presión. Bueno, cuando vamos a hacer terapia de choque, de subir, o cuando fisiológicamente llegamos a esos valores de 50 a 100 milibares, cuando deglutimos seguido. ¿Listo? Cuando deglutimos seguido y le sumamos la presión, se va subiendo, se va subiendo. Cuando hacemos una deglución vigorosa, se sube. ¿Listo? Solo si es terapia de choque para un roncador, para un paciente que nunca tuvo una postura oral, digamos, nunca selló la boca. Yo quiero llevar esa lengua con la mayor presión arriba, arriba y sostenerla. No la va a sostener por más de 1 o 2 minutos, porque al tener mayor presión negativa, tiene mayor gasto energético. Entonces el cerebro no va a estar allá, no va a estar allá con esa presión ahí, no. En algún momento ¡puf! Va a caer. Y adicional de que cuando está allá se sigue produciendo saliva. Y al producirse saliva, esa presión que antes era alta va a ir cayendo en la medida en que la boca se llena otra vez de saliva. Muchas Mm. gracias. Doctora Mabel dice, en niños de 7 años, ¿cuántos son los parámetros normales que debe de tener? No hay como tal una clasificación para niños en deglución, no. Los valores mínimos que hay de deglución son estos en reposo, para todos, en todo momento. ¿Listo? Digamos que en bebés es que no hemos podido medir, pero en los niños pequeñitos a través del app Locker, las medidas se pueden lograr con el manómetro al estándar que son de 10 a 15, máximo 20 milibares en postura oral en reposo. ¿Listo? La doctora Manuela dice, cuando se mide Frankel y los valores son los mismos de 10 a 15. Sí, 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 sí. Digamos que los artículos, por ejemplo, del doctor Engel, que no especifica entre Frankel y Donders, solamente dice que Donders puede llegar a tener un poco más de presión y va a ser más complejo ganarlo allí. ¿Listo? Pero los valores que podemos hallar pueden ser esos mismos, de 10 a 15. Y cuando deglutimos, se suben. Y cuando deglutimos vigorosamente, se suben aún más y vuelven y caen. Entonces piensen en esto en la deglución. Esta es una deglución y esta es otra. Entonces, aquí voy a tragar. Entonces, literal, trago, hay una mayor presión de la lengua al paladar, ¿cierto? Se eleva el ioides, listo, y la mandíbula se queda quieta y vuelve y cae. De aquí a acá, la presión negativa va a ser mínima. Son presiones ligeras que no superan los 20 milibares. ¿Listo? Y que arrancan de 10, 11 milibares de presión. ¿Bien? Entonces, para que lo tengan en cuenta.
¿Alguien tiene Perfecto, y otro? creo que esta es nuestra última pregunta de la doctora, bueno, creo que es doctora Mabel nos dice, con el nasómetro, ¿cuánto tendría que medir valores normales para niños de 7 años, de 11 y de 13? Bueno, entonces el nasómetro también tiene esa capacidad y es que todos los valores que estén cercanos a cero van a darnos una bandera verde de que el flujo del aire y de que la nariz está siendo óptima. Hay una categoría que es como no te pases de dos. Todo lo que se acerque a dos, pues podría ser tolerable. Podría ser que tal vez salga con un spray nasal, tal vez salga con un aceite y tú puedas optimizar. ¿Listo? Se tomaría como normal. ¿Listo? Pero todos los valores que superen dos, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15. Esos valores lo que nos están diciendo es que existen unas condiciones que no benefician la vía aérea, que hay obstáculos, obstáculos mecánicos, obstáculos estructurales, inflamatorios. ¿Listo? En bebés, lo que hemos notado, y creo que acá muchos que tienen el nasómetro que han medido a los bebés cuando chupan la teta, es que están muy, muy cercanos a cero, pero no existe como tal. Yo no conozco literatura, ya la doctora Sandra, si nos quiere contar ahorita algo de su experiencia, nos dirá, pero los valores son, todo lo cercano a cero está genial, todo lo que esté por debajo de dos va, pero todo lo que suba por dos ya necesita una intervención de alguna manera, con otorrino o con algún elemento que nosotros tengamos. Perfecto. La doctora Jenny Hobson nos vuelve a preguntar, yo siempre estoy tratando de quedarme en Uplock cuando no estoy hablando o comiendo, pero el doctor John Mew dice solamente de 4 a 8 horas y que son horas de dormir. ¿Qué piensas tú de esto? Y estamos entrenando Uplock para enseñarlo mientras lo aprendes. Y dice también, estamos entrenando Uplock para que ellos aprendan, pero no tienen que estar en esa posición todo el día cuando no están hablando o comiendo. Ujú. El mayor problema, Doc Jenny, es que, listo, es el tiempo, ¿no? De 4 a 8 horas mínimo, que es las horas que el doctor pretendía que eran las mínimas de sueño, ¿cierto? Que hoy en día la gran mayoría definitivamente ni las duermen y si las duermen, no las duermen en condiciones de block. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es entrenarnos en el día, porque como existen en el día diferentes funciones, es utilizar el blocker en diferentes formas para sumar tiempo a que la condición de la noche esté cercana a la premisa trópica, Doc. Entonces, lo que nosotros queremos es que en el día nos entrenemos lo más que podamos. ¿Listo? Ojo, que además, que nada no le cae bien, y menos cuando un niño está en crecimiento, que tú le sumes días, que tú le sumes horas en el día a estar en una posición a block, porque sería imposible estar al 100% así. Necesitamos hablar, necesitamos hacer ejercicio vigoroso, los niños saltan, corren, nosotros vamos al gimnasio, lo que sea. Entonces vamos a necesitar variar nuestras respiraciones de acuerdo a la condición que estemos o la actividad que estemos llevando a cabo. Pero nosotros nos entrenamos en el día, Doc, básicamente para que la noche sea la que me genere a mí todos los beneficios de reparación, todos los que ya conocemos. Entonces, eso es lo que hacemos.